Solo en los últimos capítulos del presente libro podremos referirnos a las sendas a través de las cuales el hombre adquiere la capacidad de ver retrospectivamente, por percepción espiritual, los estados anteriores de la Tierra a los cuales los estamos refiriendo. Por el momento mencionaremos solamente que los hechos, aun los más remotos, subsisten para la investigación espiritual. Así, cuando un ser se realiza en una existencia corporal, lo material se desintegra con su muerte corporal, pero no así las energías espirituales que hicieron surgir de sí mismas su elemento corporal y dejaron impresas en el fundamento espiritual del mundo sus huellas, sus réplicas exactas. Y el que a través de lo visible es capaz de elevar su percepción a lo invisible, acaba por tener ante sí algo que podría compararse a un grandioso panorama espiritual en el que se hallan registrados todos los procesos pasados del mundo. Estas huellas imperecederas de todo lo espiritual podemos llamarlas anales acásicos, teniendo en cuenta que se designa con la expresión esencia acásica al elemento espiritual permanente del suceder universal en contraposición a las formas transitorias de este suceder. Pero hemos de permitir aquí que las investigaciones en los dominios suprasensibles solo pueden llevarse a cabo por medio de la percepción espiritual y por lo tanto, en lo que se refiere a la protohistoria de la Tierra, solo mediante la lectura de los mencionados anales acásicos. No obstante, también aquí es válido lo que ya hemos dicho más arriba. Los hechos suprasensibles solo pueden investigarse por medio de la percepción suprasensible, pero una vez investigados, si la ciencia de lo suprasensible los transmite, puede comprenderlos en el pensar ordinario, solo con que éste procure ser realmente imparcial. En las páginas que siguen vamos a exponer los estados evolutivos de la Tierra tal como los registra la ciencia espiritual. Seguiremos sus transformaciones hasta llegar a su actual condición de vida. Ahora bien, el pensador realmente imparcial que contemple lo que hoy día le ofrece la mera percepción sensorial y luego pase a asimilar lo que el conocimiento suprasensible informa sobre la evolución de lo actual desde tiempos muy remotos, podrá llegar a la siguiente conclusión. Primero, que es perfectamente lógico lo que este conocimiento relata. Segundo, que suponiendo la veracidad de estos relatos, puede comprender que las cosas han evolucionado hasta tomar la forma en que actualmente se presentan ante él. Claro está que el propósito de hablar de lógica no pretende que en las descripciones dadas por la investigación suprasensible no pueden encontrarse errores de lógica. Aquí nos referimos a lógica solo en el sentido en que esta palabra se usa en la vida ordinaria cuando una exposición lógica se considera fundamental, sin que esto excluya que al exponer los hechos de determinado dominio empírico se puedan cometer errores de lógica, como sucede con la investigación superior. Incluso puede suceder que un investigador capaz de percibir en las regiones suprasensibles incurra en errores de lógica en su exposición y que entonces lo corrija otra persona que, sin percibir nada en dichas regiones, posea una capacidad de razonamiento impecable. En el fondo, nada puede objetarse contra la lógica que se emplea en la investigación espiritual y hasta tendría que parecer superfluo insistir en que ningún argumento lógico puede tener validez contra los hechos. Así, como el mundo físico, la existencia de una ballena no puede demostrarse por razones lógicas, sino solo por evidencia ocular, así también los hechos suprasensibles no pueden reconocerse sino mediante la percepción espiritual. No obstante, nunca se insistirá suficientemente en que para el investigador espiritual es una necesidad
el que se forme primero una idea de lo que persigue, precisamente por los caminos de la lógica a que aludimos antes de acercarse a los mundos superiores por percepción propia, así como también el reconocer que el mundo sensible manifiesto aparece inteligible por doquiera si se admiten como exactos los resultados de la ciencia oculta. Toda experiencia en el mundo suprasensible no es sino un dudoso y hasta peligroso andar a tientas si se desdeña la senda preparatoria que hemos caracterizado. Por esta razón, en este libro empezamos señalando los hechos suprasensibles relacionados con la evolución de la Tierra antes de describir la senda que conduce a su conocimiento. También hay que tener en cuenta que quien se familiariza mediante el puro pensar con las afirmaciones de la ciencia espiritual no se encuentra ni mucho menos en la misma situación que quien escucha la relación de un proceso físico que él no puede personalmente comprobar. En efecto, el pensar puro ya es, por sí mismo, una actividad suprasensible. El pensar, como actividad sensible, no puede conducir por sí solo a procesos suprasensibles, pero si uno lo aplica a los hechos suprasensibles relatados por la percepción suprasensible, entonces su propio crecimiento, ese pensar, se interna en el mundo suprasensible. Uno de los mejores medios para llegar a la percepción directa de aquellas regiones es el crecer en el mundo superior por medio de la reflexión sobre lo que se sustenta el conocimiento suprasensible. Esto significa alcanzarlo con la mayor claridad posible. Es por ello que determinado enfoque de la investigación científico-espiritual considera este pensar como el primer escalón sólido de toda disciplina esotérica. También se comprenderá sin dificultad que en esta obra no se pueden tratar de tomar uno por uno todos los detalles de la evolución de la Tierra percibida en espíritu para demostrar en cada caso cómo lo suprasensible se haya corroborado por lo manifiesto. No hemos tenido tal intención al decir que lo oculto puede demostrarse en todas partes por sus efectos manifiestos. Lo que hemos querido dar a entender es que todo lo que sale al encuentro del hombre puede tornarse luminoso y comprensible a cada paso si él proyecta sobre los procesos manifiestos la luz que le facilita la ciencia oculta. Solo en ciertos casos característicos y a título de ejemplo haremos referencia a corroboraciones de lo oculto por lo manifiesto, para mostrar cómo en el curso de la vida práctica puede hacerse lo mismo donde quiera que se desee. Siguiendo retrospectivamente, mediante la investigación científico-espiritual, la evolución de la Tierra, llegamos a una etapa en la que la condición de nuestro planeta era puramente espiritual. Pero si nos alejamos todavía más en esta investigación, encontramos que el elemento espiritual ya había pasado anteriormente por una especie de incorporación física. Nos damos cuenta entonces que ya había existido un estado planetario físico, estado que más tarde se espiritualizó para convertirse después en nuestra Tierra, en virtud de una nueva materialización. Así pues, nuestra Tierra es en realidad la reincorporación de un planeta que ya existía en tiempos remotos. Y todavía puede retroceder más la ciencia espiritual y llegar a comprobar que todo ese proceso ya se había efectuado otras 2 veces, que nuestra Tierra había pasado por 3 etapas planetarias anteriores, separadas por estados intermedios de espiritualización, con la peculiaridad de que el elemento físico era más sutil cuanto más remoto. A lo que sigue, puede insinuarse el siguiente reparo: ¿cómo es posible que el juicio sano admita la existencia de estados cósmicos tan distantes? A lo que podemos responder que para quien sea capaz de percibir lo espiritual presente y escondido en lo sensible manifiesto, no constituye imposibilidad alguna captar, realmente intuir,
estados anteriores de la evolución, por remotos que sean. Solo quien niega la existencia de este elemento espiritual escondido en el presente no puede aceptar una evolución como aquella a la que nos estamos refiriendo. En cambio, quien admite semejante elemento no duda que en la contemplación del estado actual le es dado a la vez el estado anterior, del mismo modo que en la presencia de un hombre de 50 años se haya contenido el niño de 1 año. Aún se podría objetar en este caso que además del hombre de 50 años tenemos ante nosotros niños de 1 año, y así como todos los estados intermedios. Esto es cierto, pero también lo es para la evolución del elemento espiritual al que nos referimos. En la observación íntegra de lo actual, que incluye también lo espiritual, se han conservado los estados evolutivos del pasado, al lado de los escalones de la existencia que han progresado hasta la perfección del momento actual, del mismo modo que existen niños de 1 año junto al hombre de 50. O sea, dentro del suceder terrenal del presente se puede llegar a una visión del suceder primordial, siempre que haya capacidad de distinguir los diferentes estados sucesivos de la evolución.